Ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Yo soy Matías Martín, para quienes no me conozcan, creo que me conocen todos. Soy parte del Comité de Docencia e Investigación de la Clínica Roca y hoy vamos a hablar un poco, algunas cosas, acercarnos un poquito al problema de la diarrea aguda de etiología infecciosa y también algunos conceptos sobre colitis pseudomembranosa, que forma parte de este cuadro. No tengo ningún conflicto de interés. El camino que vamos a tener durante esta jornada, vamos a empezar a hablar algunas cositas muy básicas sobre cuál es el problema, la magnitud del problema, también algo que conocemos todos, que son las manifestaciones. Vamos a hablar un poquito con más detalle sobre los responsables, las herramientas que tenemos y las soluciones que podemos darle a este problema. Y en cuanto al problema, nosotros sabemos que la diarrea aguda de origen infeccioso es una de las principales causas de morbo y mortalidad en el mundo. Es un problema muy grave, sobre todo en países en vías de desarrollo. Fíjense que alrededor de 1.000 millones de casos se diagnostican a nivel mundial, la mortalidad es de 2,5 millones. Obviamente yo voy a centrarme más en la enfermedad en adultos, pero sepamos que es una enfermedad que afecta prioritariamente a los niños, en donde mueren, según las estadísticas, alrededor de 5.000 niños por día en el mundo como resultado de esta enfermedad. Y si bien la mayoría de las muertes se producen en África y el sudeste asiático, tenemos que entender que en nuestro continente también es un problema grave. Lo que sí es importante, y lo vamos a ver en las próximas diapositivas, es que si bien la incidencia de esta enfermedad no ha disminuido a lo largo del tiempo, sí, afortunadamente, la mortalidad ha disminuido, y esto tiene que ver precisamente con las herramientas y las soluciones de las que vamos a estar hablando un poco más adelante en la clase. La gente en Estados Unidos sabe hacer estadísticas. Ellos estiman que se diagnostican casi 50 millones de enfermedades diarreicas asociadas a las comidas por año, lo que para ellos resulta en casi 130.000 hospitalizaciones y 3.000 muertes anuales, con un coste para el sistema de salud, que ellos saben calcular muy bien, de alrededor de 150 millones de dólares. Imaginemos ese coste pasado a todos los países del mundo, sobre todo los países que no tienen dinero. Es verdaderamente un problema significativo. Acá tenemos dos cuadros que son de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense cuáles eran las 10 causas principales de muerte en el mundo hacia el año 2000, en donde las infecciones diarreicas eran más de 2 millones, ahí vemos que ocupaban el quinto puesto, mientras que hacia el año 2016 la enfermedad diarreica está anteúltima en el top 10 de causas de muerte, y, como habíamos dicho, la mortalidad ha disminuido y ahora hay menos de 2 millones de muertes anuales por enfermedad diarreica. Pero sí tenemos en cuenta las causas, de causas de muerte a nivel del mundo, pero solo en los países de ingreso bajo. En el año 2016 las enfermedades diarreicas siguen teniendo una tasa altísima y ocupan el segundo lugar como causa de muerte después de las infecciones respiratorias. Entonces sí es verdad, la incidencia, la mortalidad ha disminuido a nivel global, la incidencia no ha disminuido, pero aún sigue siendo un problema muy grave en países en vías de desarrollo. Muy poquito vamos a hablar sobre las manifestaciones, porque en realidad los conocemos bastante bien. El Ministerio de Salud de la Nación da una definición de libro que es bastante sencilla y que básicamente lo que dice es que es un síndrome que, debido a una alteración en el transporte y absorción de electrolíticos, de electrolitos y agua, se produce diarrea. Esto es un aumento del número de evacuaciones o alteración de la consistencia, la cual puede estar acompañado de otros síntomas como vómitos, náuseas, dolor abdominal y fiebre. Este cuadrito está en inglés, me pareció muy interesante y muy práctico, pero esto es una cosa que sabemos todos, así que lo voy a repasar rápidamente. Desde un punto de vista general, existen dos síndromes diarreicos: aquel que se llama no inflamatorio, que es la columna de la izquierda, y aquel que es inflamatorio.
En realidad las características son bastante claras, a veces hay dificultades de determinar cuándo es uno y cuándo es otro, porque por supuesto hay una zona gris en donde clínicamente se pueden superponer. El no inflamatorio básicamente es cuando tenemos, habitualmente es de origen viral, suele ser de leve a moderado, raramente es grave, y el problema radica en una alteración del intercambio de electrolitos y agua por las células del intestino sin que haya un cambio arquitectural significativo a nivel de la mucosa del intestino delgado. Habitualmente no se presenta con diarrea acuosa, sin sangre, moco, pus. Habitualmente tiene poquitos leucocitos en la materia fecal y la mayoría de los patógenos, como dijimos, son los virus. La inflamatoria habitualmente está producida por diarrea, suele ser de moderado a severo. Las manifestaciones como sangre, moco o pus en las deposiciones son más frecuentes, suelen asociarse con un aumento de los leucocitos en la materia fecal, y en este caso, desde el punto de vista histológico, hay una destrucción celular, o sea, hay una alteración de la arquitectura histológica del intestino, que es la que produce precisamente las manifestaciones clínicas del síndrome de diarrea de origen inflamatorio. Los malos de la película, los enemigos, los responsables son muchos. Vamos a hablar de algunas generalidades y peculiaridades de los responsables más importantes de la diarrea aguda de origen infeccioso en el mundo y en nuestro medio. Y los principales, los más malos de todos, son los que producen la enorme mayoría de los síndromes de diarrea aguda de origen infeccioso en nuestro país, en nuestro medio, son los virus. Si bien habitualmente se los asocia a epidemias en invierno, esto puede no ser cierto y pueden aparecer en cualquier momento del año, y son tan frecuentes en los países desarrollados como en nuestros países, aquellos que están en vía de desarrollo. El más frecuente en el mundo se llama norovirus. Estamos viendo ahí a la derecha una fotito en relación a este patógeno. Se transmite, como en casi todos estos casos, por vía fecal-oral, tiene alta morbilidad y, como la mayoría de los virus, la mortalidad suele ser relativamente baja. Pero naturalmente en inmunosuprimidos, ancianos y niños, la mortalidad suele ser más alta. Uno que conocemos bastante es el rotavirus. También a la derecha vemos las rueditas típicas del rotavirus. Es bastante frecuente y un poco más mórbido, si se puede decir así, que el norovirus, porque es responsable de hasta un tercio de las hospitalizaciones por diarrea a nivel mundial, con una mortalidad de casi 500.000 personas al año. O sea, hay que tener en cuenta. La transmisión es fecal-oral, consumo de alimentos, agua contaminada, y la buena noticia es que existe una vacuna que ha ido disminuyendo la incidencia de las diarreas por rotavirus a nivel mundial. Estos son los dos, muchísimos virus naturalmente, los dos un poco más peculiares. Vamos a hablar un poquito más de las bacterias, más frecuentes en zonas más calurosas, más cercanas al Ecuador, mayormente en primavera y verano, pero pueden aparecer en cualquier momento y también pueden aparecer en regiones como las nuestras, que son más frías. Y una de las más conocidas es la Escherichia coli, que hay distintas variedades. No vamos a hablar de las peculiaridades de cada una, algunas sí, otras existen varias. La más conocida es la más popular que nosotros conocemos, que es la Escherichia coli enterorragia, que suele darse en zonas, en países del primer mundo y en forma de epidemias a través de restaurantes, sobre todo de comida rápida. Es la productora de una toxina y es la que se asocia, sobre todo en los niños, al síndrome urémico hemolítico. Perdón, estoy escuchando como mucho ruido de fondo, ¿puede ser? ¿Me escuchan? Alguien que se está moviendo, que está haciendo ruido. Acabo de pedir que apaguen los micrófonos de cada uno, porque así no se superpone. Gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí. Bueno, seguimos. Otro de los responsables es el Campylobacter. Es la causa bacteriana más frecuente de diarrea aguda a nivel mundial. O sea, es importante, pero siempre
menor incidencia que los virus, naturalmente. Pueden ser leves, pero en general son leves, quiero decir, pero tienen aumento de la mortalidad en niños, y puede incluso cursar en forma asintomática. Habitualmente esto sucede en países industrializados. Es una zoonosis, se adquiere por el consumo de carne mal cocida, de leche sin hervir, de agua contaminada, y en la mayoría de los casos se debe al famoso Campylobacter jejuni. Para tener en cuenta una peculiaridad de la diarrea aguda por Campylobacter, es que es una de las causas más frecuentes de desarrollo de Guillain-Barré. Hasta un 20-40% de los pacientes con Guillain-Barré tienen su origen en la diarrea por Campylobacter, y 1 de cada 1000 personas con colitis con Campylobacter desarrollan Guillain-Barré. Y otra circunstancia que es importante es que hasta en casi un 5% de los casos desarrollan un tipo de artritis reactiva asociada con Campylobacter. Habitualmente aparece entre los 3 y 40 días después de solucionada la diarrea por Campylobacter. Suele afectar a las articulaciones grandes, sobre todo a las rodillas, y es de tipo prolongado, o sea, puede durar meses e incluso hasta un año, y en algunas personas puede plurificar. Tengo entendido que es seronegativa, pero bueno, eso nos lo podrá decir mejor Roberto después, y es bastante difícil de tratar. Por supuesto, dolorimiento de las articulaciones, enrojecimiento, hinchazón, son las características principales, y como dije, de las rodillas, así que a tener en cuenta también que el Campylobacter puede ser el gatillo de una artritis difícil de tratar. Algunas cosas sobre la Shigella. En realidad acá puse, bueno, hay distintos tipos de Shigella, pero básicamente es una de las causas también principales de diarrea de origen bacteriano en el mundo. Si se asocia a hipoglucemia, se describe una mortalidad aumentada. Y fíjense que es la causa más frecuente de diarrea aguda bacteriana en nuestro país, que se reporta. Algunos datos de hace algunos años, pero hay que tenerlo en cuenta. Si bien en el mundo es el Campylobacter, aquí en nuestro país parece ser más frecuente la Shigella. Está en el agua, las verduras, las frutas, los alimentos crudos, y hay distintos tipos, como le dije. La productora de la toxina Shiga, que es más importante, es la que se llama Shigella dysenterie de tipo 1, en donde se asocia, si produce la toxina, con alta mortalidad, sobre todo en nuestros países, los que están en vías de desarrollo. Han escuchado hablar de la salmonela, seguramente. En la mayoría de los casos, por fortuna, es una enfermedad leve, pero se ha reportado el desarrollo de serotipos resistentes a nivel mundial que preocupa de acá hacia el futuro. Vamos a tener que tener en cuenta la salmonela, quise decir, como una causa que podrá empezar a darnos algunos dolores de cabeza en el futuro. Muchas infecciones en el mundo, las muertes anuales llegan a sumar hasta 33 millones, y como saben, siempre nos han enseñado que los huevos de mal estado son la principal fuente de salmonela, pero también puede estar en las carnes, en las aves de corral y en la leche, o sea, en cualquiera de los alimentos. Se ha descrito también transmisión por fecal-oral y de persona a persona. O sea, es bastante contagiante esta bacteria y guarda con los serotipos resistentes. Muy poquito sobre el vibrio cólera, porque si estamos viviendo una pandemia en este momento, muchos recordarán la pandemia de vibrio cólera de inicios de los años 90, que nos tuvo bastante mal a todos los latinoamericanos, incluso a nuestro país. Es una enfermedad que suele ser muy severa, obviamente tiene tratamiento. En ese momento, esto fue hace casi 30 años, la situación, año 91, 92, la situación sanitaria de nuestro país no era naturalmente la que tenemos ahora, sobre todo en algunas provincias en donde el acceso a la salud no era tan sencillo y muchas personas se murieron por esta enfermedad. Sigue existiendo, sigue habiendo casos, naturalmente que no de la forma en que más de 5.000 personas se contagiaron del cólera y hubo muchísimas muertes, no sé exactamente el número, relacionadas con la pandemia que provino de un pequeño pueblito sobre la costa del Pacífico del Perú y que se distribuyó, venía desde Asia y que se distribuyó por toda América del Sur y que trajo muchos problemas. Hay que tenerla en cuenta porque pueden producirse casos aislados. Fíjense que puede ser asintomática, puede ser enfermedad leve,
pero las manifestaciones típicas del cólera, es esa diarrea tan severa, más de 20 deposiciones con diarias, con muchísima pérdida de agua, con sangre, con pus, y con la necesidad de un cuidado intensivo, se da en hasta el 20% de los casos. Se transmite a través del agua contaminada, el hombre es el reservorio, y no se ha descrito transmisión persona a persona de esta enfermedad que tantos problemas nos trajo en nuestro país hace algunos años. Yo dije que iba a hablar un poquito de la colitis pseudomembranosa. El gran responsable, para ir terminando con los responsables, es el Clostridium difficile, bacilo gram positivo aerobio, productor de toxinas, produce la toxina A y la toxina B, que son enterotoxinas bien citotóxicas. En 3 a 5% de los adultos sanos hay colonización por Clostridium difficile, y si son pacientes que han recibido muchos tratamientos antibióticos a lo largo de la vida, hasta un 50% en esa población de alto riesgo pueden tener colonización por el Clostridium. Son productores de esporas, y estas esporas se pueden contagiar por el medio ambiente o por ruta fecal-oral, o sea, es bastante contagiante. Y como ustedes saben, es el principal responsable de la diarrea aguda asociada con el uso de antibióticos en el mundo. A mayor edad, a mayor incidencia, y si bien puede producir una enfermedad sintomática, una diarrea leve o moderada, lo más frecuente es que produzca, como ya vamos a ver, la llamada colitis pseudomembranosa, que se va a presentar con diarrea y que habitualmente es de tipo inflamatoria, y ya vamos a ver las características. Muchos pacientes se presentan con deshidratación y puede haber una forma fulminante, con shock, perforación intestinal o megacolon tóxico, que es importante a la hora de planificar el tratamiento, como vamos a ver más adelante. Acá son 3 imágenes endoscópicas de las famosas pseudomembranas, características de la colitis pseudomembranosa por Clostridium. Naturalmente, y ya vamos a ver, las endoscopías no son en la mayoría de los casos parte del arsenal diagnóstico, y en la mayoría de los casos no es necesario realizar endoscopía, pero a veces ante el diagnóstico diferencial lo que vamos a ver, hacia la derecha vemos un caso más severo, en el medio un caso más leve con pseudomembranas aisladas, a la izquierda un caso moderado. Esto que vemos acá, esto rosadito que vemos todo hasta alrededor, es la mucosa sana. Acá hay pequeños islotitos de mucosa sana con las pseudomembranas que se ven claras en estas imágenes de libro, por decirlo de alguna manera. La infección recurrente existe, se puede dar en un 10 al 20% de los casos, y eso también hay que evaluarlo en relación con el tratamiento, como vamos a ver más adelante. Y esto es algo claro, cualquier antibiótico puede producir infección por Clostridium difficile. Hay algunos más asociados, ahí vemos la lista, pero que no esté dentro de esta lista el antibiótico que recibió el paciente no quita que pueda producir colitis pseudomembranosa. Creo que lo digo más adelante, si no se los digo acá. El tratamiento no necesita haber sido inmediato, se puede producir las manifestaciones de la colitis pseudomembranosa dentro de los primeros 3 meses de terminado el tratamiento antibiótico. O sea que tener en cuenta que es muy importante en el interrogatorio de un paciente con diarrea preguntarle si ha recibido tratamiento antibiótico en los últimos meses, porque puede ser que lo haya recibido unos meses atrás y que empiece ahora con sus manifestaciones. Hay un montón de diagnósticos diferenciales de la colitis pseudomembranosa cuando vemos las pseudomembranas. Resumiendo, ninguno de estos es verdaderamente frecuente. Se pueden dar algunas de estas enfermedades, como la colitis microscópica, obviamente la enfermedad inflamatoria intestinal, son enfermedades que vemos en la práctica, pero que se presenten con pseudomembranas es, en definitiva, algo raro. Hay algunas drogas, el citomegalovirus no es frecuente que se presente con pseudomembranas, habitualmente es en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo aquellos que han recibido trasplante de médula ósea o que están recibiendo quimioterapias muy invasivas, y se suele presentar con pequeñas ulceritas a nivel del colon. Se toman biopsias, y las biopsias hacen el diagnóstico diferencial cuando a la biopsia se le hace la PCR, cuando está disponible, y si no, viendo las inclusiones intracitoplasmáticas características
en la histología. La enfermedad inflamatoria intestinal es uno de los diagnósticos diferenciales, como ya vamos a ver, de la colitis, de la gastroenteritis de origen, a que sospechamos que es de origen infeccioso, sobre todo en ciertos grupos de personas. De todas maneras, no es el primer diagnóstico cuando un paciente se presenta con diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, aunque tenga sangre moco pus en las deposiciones, tenerlo en cuenta, pero no es verdaderamente el primer diagnóstico, y menos de las pseudomembranas, que no son tan frecuentes. Esto es simplemente un cuadro en donde vemos, para tener en cuenta también, que además de las bacterias y los virus que estuvimos nombrando, tenemos que tener en cuenta como posibles etiologías de esta enfermedad a los parásitos, y vamos a ver un poquito de eso más adelante cuando hablemos de las herramientas que pasan a partir de ahora. Muy bien, y estos son dos conceptos que quiero que queden muy claros. Me parece que todos los conocemos, sin embargo vale la pena ponerlos bien, refrescarlos bien, porque creo que son muy importantes. Y esto es que casi ningún paciente que tiene una gastroenteritis de origen infeccioso se va a beneficiar con ningún estudio de nada, porque la mayoría de estas enfermedades, por fortuna, son autolimitadas y se resuelven sin tratamiento específico. Entonces, a todo paciente que tiene diarrea, empezar a hacerle un montón de investigaciones, por ahí no tienen y ya vamos a ver en qué circunstancias tiene, no tiene sentido, y es uno de los primeros principios para llevarse a casa. También es cierto, obviamente, que si administramos adecuadamente los recursos diagnósticos, podemos a los pacientes potencialmente más graves darles una resolución más rápida y además evitar las secuelas que puedan darse después de la infección. Entonces hay que buscar un equilibrio entre los estudios diagnósticos y cuándo ser invasivos y cuándo entender que hay que ser invasivos con estos pacientes, y cuando no es necesario, y un tratamiento de soporte es todo lo que le tenemos que dar. Aprender eso es lo que voy a intentar enseñarles en las próximas diapositivas. Este cuadro no sirve para nada, también está en inglés. En realidad lo que se intentó evaluar es si a través de las manifestaciones clínicas, la presentación clínica que tiene el paciente, nosotros podíamos hacer una disquisición diagnóstica más específica. A ver qué síntomas se asociaban más con Shigella, o con Salmonella, o con la Escherichia coli. Esto no sirve porque los síntomas son muy inespecíficos, y es por eso que lo puse nada más. Entonces, ¿cuándo tenemos que ser más agresivos? Esto es muy importante, creo que es una de las cosas más importantes de la clase, que son los que llamamos signos de alarma, banderas rojas. Cuando el paciente se presenta con una enfermedad moderada severa, sobre todo en cuanto a la deshidratación, que ya vamos a ver un poquito más adelante, cuando se presenta con síntomas prolongados, que no ha mejorado, pese a que tiene una enfermedad leve, cuando tiene fiebre persistente. Esto es variable. La sola presencia de fiebre mayor de 38 grados en muchas guías es suficiente para determinar, que es un signo de alarma y que hay que ser más agresivo en cuanto al enfoque diagnóstico. En otras dice que tiene que ser fiebre persistente. Yo creo que el hecho de que un paciente tenga diarrea con fiebre ya es suficiente para que empecemos a ser, digamos, más agresivos en el diagnóstico. Obviamente, si hay sangre moco pus en las deposiciones, independientemente de la presentación clínica en todas las personas inmunosuprimidas, y por supuesto en aquellos que sospechamos que el origen de la diarrea fue nosocomial, o en casos sospechosos de epidemia, en todos estos casos tenemos que ser más agresivos con el diagnóstico. Así que esto es importante saberlo cuando tenemos que ir más profundamente a investigar. ¿Y cuáles son esas herramientas que tenemos? Bueno, son muchas. ¿Sirve en este contexto el test de sangre oculta en materia fecal? No. La sensibilidad es baja, es distinta en países desarrollados que en países en vías de desarrollo, pero no nos va a dar ninguna información que nos haga cambiar la conducta. En este momento no está indicado, lo puse simplemente para que sepan que se está evaluando.
En cuanto a los leucocitos en la materia fecal y lactoferrina fecal, bueno, eso es una cosa que hacemos siempre cuando tenemos pacientes con banderas rojas. Le pedimos un examen directo de materia fecal y coprocultivo directamente. Parece que no es tan significativo, pero en este caso las guías también no se ponen de acuerdo. Los leucocitos en materia fecal implican algunos desafíos y tenemos que tener en cuenta que es el manejo de las muestras, la estandarización del proceso bioquímico y saber que existe una alta variabilidad. Parece ser mejor la lactoferrina fecal, porque son más precisos, menos variables, con una alta sensibilidad que es distinta a la que es mayor a la que tienen los leucocitos en materia fecal. Desde un punto de vista práctico, cuando vamos a ser más invasivos en cuanto a qué estudios pedir en estos casos, pedimos el cultivo de las heces y los leucocitos en materia fecal nos dan un montón de información. Porque si tiene más de 5 por campo, ya estamos pensando que probablemente el paciente tenga una bacteria. ¿Y cuándo hacemos el cultivo de las heces? Bueno, más o menos lo que ya habíamos hablado. Primero, si tenemos leucocitos o lactoferrina en materia fecal, y después, bueno, pacientes moderados a graves, inmunosuprimidos, pacientes con signos o síntomas de infección sistémica, como fiebre, por ejemplo, pacientes con condiciones de alto riesgo, que serían básicamente los mismos que inmunosuprimidos, y por supuesto en pacientes con sospecha de diarrea del viajero o fiebre de origen desconocido, es una de las herramientas que tenemos también para evaluar de dónde está proveniendo la infección. El espécimen, bueno, estas son cosas de laboratorio, pero creo que tenemos que saberlas. Muchas veces nosotros vemos, y a mí me pasa, que vemos pacientes en consultorio que vienen, que han tenido fiebre, que están con diarrea, les decís, bueno, hacete un cultivo, y después vuelven a vernos y nos dicen, en el laboratorio no me aceptaron la muestra porque dice que no tenía diarrea. Tienen razón, puede ser que el paciente solucionó su problema, no volvió a tener fiebre, el otro día fue con su muestra, la materia fecal era de consistencia normal, y por lo tanto hacer un cultivo de las heces en esos casos no tiene sentido. 50 mililitros, o sea, poquita cantidad de materia fecal es suficiente, hasta 2 gramos. Se probaron los hisopos rectales, no son buenos a no ser en niños pequeños, en donde no se puede hacer una recolección adecuada porque son menos específicos, y casi todos los pacientes pueden hacer un diagnóstico adecuado con una sola muestra. Puede ser que exista la necesidad de hacer una segunda muestra, pero no es algo frecuente, alrededor del 5%. Y siempre hay que confiar en nuestro laboratorio, cosa que hacemos porque el procesamiento de la muestra tiene que ser rápido después de la toma de la muestra por el paciente, y hay que decirle a los pacientes, tome su muestra y vaya rápidamente con su muestra al laboratorio para que pueda ser procesada. El test para el Clostridium difficile está recomendado en pacientes que no tenemos un diagnóstico adecuado, después que han pasado 3 o 4 días internados, y obviamente en pacientes que sospechamos que tiene diarrea pseudomembranosa porque han tenido tratamiento antibiótico reciente. Esto, bueno, consideran personas añosas y inmunosuprimidos, es verdad. Después hay un cuadrito que puse más adelante que resume más o menos estas cosas, y lo que se buscan son las toxinas A y B del Clostridium, y una sola muestra de materia fecal ya es suficiente para hacer el diagnóstico adecuado de este problema. ¿Y cuándo vamos a pensar en parásitos? Bueno, la mayoría de los casos no son parásitos. De todas maneras hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes con diarrea persistente de más de 7 días, diarrea en personas que tienen SIDA, esto es, que están con CD4 bajitos y con carga viral muy alta. Hay que considerar también en diarrea que se da en hombres que tienen sexos con hombres, en epidemias y en pacientes que tienen en el examen de materia fecal muchos glóbulos rojos y pocos leucocitos. Desde el punto de vista práctico, la mayoría de las diarreas producidas por los parásitos son crónicas, sin embargo hay que tenerlos en cuenta en estos casos específicos. La colonoscopía, que a nosotros los endoscopistas nos encanta hacer, no es en realidad una herramienta muy útil en la enorme mayoría de los pacientes que tienen diarrea aguda. Y la reservamos cuando el diagnóstico no es claro y ya empezamos a buscar diagnósticos diferenciales. Enfermedad inflamatoria intestinal,
colitis isquémica, colitis por citomegalovirus, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de los pacientes no se van a beneficiar con una endoscopía, así que tenerla en cuenta ante los casos en donde empecemos en nuestra cabeza como agentes de salud a pensar en diagnósticos diferenciales, porque los cultivos y los parásitos y todo nos empezaron a dar negativo. Y ya llegamos a las soluciones bastante rápido, un poco a ver cuáles son las herramientas terapéuticas que están en nuestro poder para todo esto. Y lo más importante de todo, por lejos, es tratar la deshidratación en estos pacientes. La terapia de rehidratación oral es la principal terapéutica en todos los pacientes que tienen diarrea aguda de origen infeccioso. Es un método costo efectivo, siempre por vía oral cuando se pueda, reduce la necesidad de internaciones. No todos los pacientes se van a beneficiar con las sales de rehidratación oral, pero tenemos que tenerlas en cuenta. Las sales de rehidratación oral son una de las herramientas dentro de la terapia de rehidratación oral. La otra, la más común, es tome líquido, señor, tome agua. Pero en algunos pacientes van a ser necesarias las sales de hidratación oral, uno de los medicamentos que más vidas ha salvado en el mundo. La Organización Mundial de la Salud prefiere preparados, que es el que vemos a la derecha, con osmolaridades bajitas, y está la terapia de rehidratación oral está indicada en todos los pacientes. En algunos, sobre todo en los niños se utilizan, pero también en algunos adultos será necesario además las sales de rehidratación oral. Si el paciente está, las contraindicaciones de la terapia de rehidratación oral son claras, el paciente está con ilio, pacientes con deshidratación grave obviamente tienen que hacer terapia parenteral de rehidratación, pacientes que no pueden comer porque tienen vómitos frecuentes y persistentes, o que tengan afecciones bucales dolorosas, naturalmente no podemos hacer la terapia de rehidratación oral. Y si es necesario, se puede utilizar una sonda nasogástrica, de acuerdo a las necesidades del paciente, para las sales o para los líquidos. Y esto es, claro, si no tenemos, las sales de rehidratación oral están disponibles en todos lados, pero si no lo tengamos, podemos googlear cómo se hacen, porque son muy sencillas, hay que agarrar 1 litro de agua, poner unas, no recuerdo bien la fórmula, pero un par de cucharadas de sal, un par de cucharadas de azúcar, y básicamente esas son las sales de rehidratación oral. En cuanto a la deshidratación, la podemos dividir en leves, moderadas y severas. Esto está en inglés, les pido perdón, los voy a traducir, pero me pareció muy bonito este cuadro y práctico. La deshidratación leve es cuando hay menos del 5% de pérdida de líquidos. Los pacientes pueden estar asintomáticos o tener un poquito de sed y orina concentrada, y en general los fluidos por vía oral son el tratamiento para todos estos pacientes. Cuando la deshidratación es moderada, esto es una pérdida de alrededor del 6 al 9% de líquidos, los pacientes suelen tener mucha sed, estar oligúricos, los ojos hundidos, las mucosas, las membranas, mucosas secas, puede haber un poco de mareos, un poco de debilidad, y esto es muy importante y me canso de repetirlo, sobre todo cuando por ahí nos llaman de la guardia, que estos pacientes que tienen potencial pérdida de líquidos tenemos que considerar como un signo vital de mucha importancia medir si tienen hipotensión postural mayor a 20 milímetros de mercurio, cosa que creo que se hace poco. Porque si el paciente tiene hipotensión postural y no hacemos nada, y no somos invasivos en la valoración, probablemente no sean pacientes que terminen en shock hipovolémico. En estos pacientes con deshidratación moderada, sí tenemos que ser un poco, como habíamos dicho, un poco más invasivos en cuanto a los diagnósticos. Y cuando hay más de un 10% de deshidratación, los pacientes van a tener mucha sed, van a estar taquicárdicos, bueno, van a estar en shock, obviamente, el pulso bajo, las extremidades frías, la turgencia de la piel reducida, hipotensión marcada, confusión, etc. Y obviamente estos pacientes tienen que ser admitidos para rehidratación parenteral, muchas veces en unidades de cuidados intensivos. En cuanto, bueno, lo que hablamos de la deshidratación severa,
se sugieren, esto bueno, obviamente es variable de acuerdo a los protocolos de cada institución, pero se sugiere una terapia de rehidratación, obviamente en forma inicial, con bolos intravenosos de cristaloides isotónicos, y ir controlándolos a través del pulso, el estado mental, la perfusión. Y los electrolitos y obviamente la glucosa se van corrigiendo de acuerdo a los valores bioquímicos, y después sí se sugiere siempre reiniciar lo antes posible la hidratación por vía oral de mantenimiento. Habitualmente se dice tome todo el agua que voluntariamente quiera tomar, y en el caso que el paciente por ahí no pueda tomar por vía oral, si lo podemos hacer por sonda nasogástrica mejor, y si no, hacemos el mantenimiento en forma endovenosa. ¿Qué hay con la medicación antidiarreica? Poco, la verdad. Primero voy a empezar con lo de abajo. No hay ninguna evidencia científica hasta el día de la fecha que el carbón activado sirva para nada. Por lo tanto, no hay que usarlo. Eso no significa que en el futuro pueda haber, pero bueno, vemos que muchos, sobre todo los pacientes, vienen con el carbón activado, la verdad que no parece disminuir esto se mide el éxito de las medicaciones, por cuánto tiempo disminuye la diarrea, cuánto previene las complicaciones, cuánto disminuye la deshidratación. No parece que haya nada relacionado con el carbón activado que lo justifique en estos casos. La loperamida puede tener algún rol, ya que demostró que disminuye la duración de la diarrea en 24 horas y aumenta la posibilidad de cura clínica de 1 a 2 días, sobre todo cuando tenemos pacientes que requieren antibióticos y que no tengan sangre en la materia fecal. Estos son los casos en los que podríamos agregarle loperamida a los pacientes, una dosis de carga de 4 miligramos, seguido de 2 miligramos después de cada deposición, un máximo de 8 miligramos por día. Recuerden, pacientes con diarrea de tipo invasiva, pero sin sangre, y que requieran antibióticos, serían los mejores pacientes que podrían beneficiarse con la loperamida, y carbón activado hoy decimos que no. Muchísimo vamos a saber en el futuro de estas dos palabras, los probióticos y los prebióticos, y se están estudiando mucho, y sobre todo el Lactobacillus GG y el Saccharomyces boulardii. De todas maneras tenemos que saberlo. En este momento, como dice ahí abajo, no hay evidencia que los indiquen en ningún paciente con diarrea, pero todas las guías son muy optimistas en relación a lo que en el futuro podamos saber de los probióticos y probióticos, en este caso como en muchas otras circunstancias en las cuales se están probando. Vamos a tener que, creo, empezar a familiarizar con estas terapias porque son muy prometedoras. En este momento no lo indicamos, pero lo dejemos como una posibilidad. Bueno, alimentación, siempre se trata de que sea una alimentación bioral lo antes posible, ingestas frecuentes, distribuidas a lo largo del día, alimentos ricos en energía, y a medida que va pasando y que el paciente se va recuperando, podemos ir aumentando la ingesta calórica. Fíjense lo que dice ahí abajo, esto es del Ministerio de Salud de la Nación: mantener la alimentación durante la diarrea acelera la normalización de las funciones intestinales, incluyendo la digestión, absorción de nutrientes. Por lo tanto, siempre en lo posible mantener a estos pacientes con ingesta, con dieta bioral. Esto es algo muy importante, que nos vemos frecuentemente tentados a dar a todos estos pacientes antibióticos, y la respuesta es no, casi nunca. Pero hay indicaciones muy específicas de la terapia antibiótica empírica, que son, está adaptado, estaba en inglés, lo puse en castellano, todo paciente que tenga diarrea de tipo inflamatoria, cuando ya tiene más de 5 leucocitos por campo, mientras esperamos el resultado de los cultivos, podemos iniciar terapia antibiótica empírica. Todo paciente que tengamos sospecha de diarrea del viajero, y en pacientes inmunocomprometidos también, aunque no tengamos los leucocitos, si tienen diarrea de tipo inflamatoria, está bien empezar una terapia antibiótica empírica. Depende obviamente qué terapia, en dónde estemos trabajando, pero las fluoroquinolonas o la citromicina parecen ser un
buenos tratamientos de inicio en pacientes que no están sépticos, y en pacientes con sepsis, obviamente ya vamos a utilizar como antibiótico empírico antibióticos de amplio espectro. Y esto es importante porque a veces nos preguntan si los contactos asintomáticos de pacientes a quienes estamos dando terapia antibiótica empírica por diarrea tienen que recibir antibiótico. La respuesta obviamente no. Si no tienen síntomas, no tienen que recibir antibióticos empíricos. Bueno, este es un cuadrito, también está adaptado, lo puse en español, me parecía interesante, en donde, bueno, tenemos una vez que ya tenemos la evaluación inicial, ya iniciamos el tratamiento de deshidratación, siempre lo posible con terapia de rehidratación oral, vamos a tener sospecha que el origen es posiblemente bacteriano, que es posiblemente viral, que es una intoxicación alimentaria o que es posiblemente un origen infeccioso. Si el origen es posiblemente bacteriano, hay algunas circunstancias especiales, como la diarrea del viajero, la diarrea nosocomial. En estos casos hay que pedirle siempre, además de los cultivos, como es las toxinas para el Clostridium difficile, porque esto nos va a dar mucha información. La diarrea persistente, más de 7 días, recordamos que hay que considerar parásitos, y en inmunocomprometidos pensar en citomegalo, en Mycobacterium y en microsporida. Una vez que tengamos los diagnósticos, el diagnóstico etiológico, le ofrecemos la terapia acorde. Si el origen parece infeccioso, porque los cultivos nos han dado negativo, igual, aunque nos parezcan infecciosos, hay que hacer cultivos. Ejemplo, paciente que tiene diagnóstico de colitis ulcerosa con sospecha de exacerbación. No podemos descartar que no sea una diarrea de origen infeccioso, y a todos estos pacientes hay que pedirle cultivos, hay que pedirle citomegalovirus y hay que pedirle las toxinas para Clostridium difficile para descartar origen infeccioso antes de iniciar, en lo posible, antes de iniciar el tratamiento de la exacerbación, que puede requerir de inmunosupresores que en el potencial caso que sean que el origen de la diarrea sea infeccioso, puede empeorar las cosas. La intoxicación alimentaria, de la que no habíamos hablado antes, todos la sabemos, en realidad no son microorganismos, sino son productos de los microorganismos que producen estas diarreas bastante sintomáticas, con muchas deposiciones en el día, náuseas, vómitos y cólicos, pero que duran de 24 a 48 horas. La mayoría de estos pacientes no se va a beneficiar con ningún tratamiento específico, y obviamente el 99.9% de los casos tenemos que pensar y tenemos que tener en nuestra cabeza que el origen es viral, y por lo tanto el tratamiento de mantenimiento es lo único que vamos a tener que hacer en estos pacientes. Esto es simplemente, en realidad, yo creo que es poco práctico. Acá dice, de acuerdo al diagnóstico, cuáles son los antibióticos que mejor nos pueden dar una solución al problema, pero eso obviamente nos lo va a dar el cultivo, el antibiograma, por lo tanto no tiene mucho sentido. Y ya terminando, porque bueno, ha sido un poco largo, el tratamiento del Clostridium difficile es específico, y esto lo estuve charlando con Lali Villablanca para que me ayudara un poco. Esto fue hace unos meses, pero creo que es importante saberlo también, lo tenemos que saber. Si podemos, discontinuemos el tratamiento antibiótico. En una época se pensaba que la discontinuación del tratamiento antibiótico solo era la solución definitiva, pero sabemos que no más de 1 de cada 4 solucionan solo abandonando el tratamiento, por lo tanto hay que hacer tratamiento antibiótico específico para el Clostridium en todos estos pacientes. Porque además se han desarrollado, como dicen ahí, nuevas cepas invasivas. Si no se puede suspender el antibiótico, algunos decían, bueno, reemplazarlo por otro, eso tampoco sirve. O sea, no se puede suspender el tratamiento antibiótico responsable del Clostridium difficile, continuar con el tratamiento antibiótico y agregar los antibióticos específicos para el Clostridium. Obviamente puede, antes de que tengamos la toxina, si se sospecha fuertemente por Clostridium, porque tenemos diarrea después del tratamiento antibiótico, se puede iniciar tratamiento empírico en los casos que yo ya les había mencionado,
donde hay shock, hipotensión, megacolon tóxico o ilion relacionado, que es lo que se llama cuestión difícil o la colitis seborrheicosa fulminante, hasta que tengamos el resultado de las toxinas. Fíjense que el tratamiento es vancomicina bioral, y esto es lo que me ayudó un poco Lali en la parte práctica. Se puede hacer metronidazol, pero siempre es preferible la vancomicina bioral al metronidazol. El descubrimiento es que no hay vancomicina bioral comercialmente disponible en nuestro país. Sin embargo, se puede manufacturar a partir de la vancomicina endovenosa. Eso se hace en nuestra ciudad, está disponible y podemos tener la vancomicina bioral. Algunas farmacias, los servicios de farmacia lo pueden hacer. La dosis habitual del primero o segundo episodio es 125 miligramos de vancomicina bioral cada 6 horas por 10 días. Si no podemos conseguir la vancomicina bioral, nos tenemos que conformar con el metronidazol, las dosis habituales 3 veces por día por 10 días. Cuando es fulminante se aumenta la dosis, pero fíjense que no deja de ser por vía oral, 500 miligramos cada 6 horas, y en el caso que haya ilio, se hacen enemas de retención con vancomicina bioral. O sea, se insiste en la vancomicina bioral. En cuanto a las infecciones recurrentes, o sea, más de 2 episodios, hay muchos planteos. Los que me parecieron más prácticos es hacer un nuevo régimen de 10 días de vancomicina bioral, o en la segunda instancia es hacer un régimen de vancomicina bioral y terminar ese régimen, comenzar con un régimen de rifaximirona también por 10 días. Y el trasplante de microbiota fecal está recomendado en pacientes que tienen múltiples recurrencias. Ya termino, y está bueno poner los mensajes para llevarse a casa, que son las cosas que estuvimos hablando hasta ahora. La diarrea de origen infeccioso tiene alta prevalencia en el mundo y tenemos que considerarlo un problema comunitario de sanidad. Una adecuada evaluación inicial del paciente previene las complicaciones y disminuye la mortalidad. Cuando está indicado, se deben solicitar estudios adecuados para hacer una óptima discriminación del microorganismo que está produciendo la enfermedad. En el centro del tratamiento se encuentra la terapia de rehidratación oral, dentro de las cuales las sales de rehidratación oral tienen un rol muy importante. El tratamiento antibiótico empírico en forma indiscriminada está contraindicado, y la minoría de los pacientes, de hecho, se van a beneficiar con antibióticos, pero naturalmente eso cambia de acuerdo al lugar geográfico y la epidemiología del lugar en donde estemos trabajando. Y por supuesto, no nos olvidemos del Clostridium difficile, sobre todo en pacientes con diarrea, que han recibido tratamiento antibiótico en los 3 días antes. El monumento a la manzana, muchas gracias. Muy bien, Matías. Deja de compartir la pantalla, así nos vemos todos. Ahí está. Ahí estamos. Gracias, Mati. De nada. Gracias. No sé, Roberto, si vos querés coordinar las preguntas, les pido que el que quiera hablar que habilite su micrófono, y si está otro hablando, levante la mano así le damos la palabra. Sí, pero igual, como yo voy a coordinar, empiezo yo. No, un comentario nada más. Excelente la charla, Matías, me encantó, me parece que es muy útil para la vida diaria, de verdad te lo digo. Lo que vos dijiste de las artritis reactivas a Campylobacter, un solo comentario de que existe, que se ven, y además a veces se hacen crónicas. Los pacientes inclusive tienen que ser tratados con drogas modificadoras de evolución, porque se hacen crónicas. Así que eso es lo que quería comentar nada más. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Menos mal que no está Lali. Yo quiero hacer un comentario, Robert. Sí, dale, Sergio. Mati, no, yo por ahí me levanté un ratito y a lo mejor vos lo mencionaste. Ah, no, entonces no. No, yo no. Ah, entonces mirá la charla cuando Héctor la suba a YouTube. Una cosa que es importante a veces en esas diarreas complejas, difíciles de diagnosticar, cultivos
no muy claros, que no sabemos si son inflamatorias o no, que por ahí puede haber un Clostridium difficile aunque no tenga antibióticos cercanos, que tal vez sea una enfermedad inflamatoria, todo eso que es muy mezclado, que muchas veces nos toca ver, esos pacientes muchas veces terminan en una colonoscopía. Y vos, si bien lo nombraste, soslayaste, me parece una cosita que a mí yo creo que es importante. A veces el diagnóstico diferencial entre una pseudomembranosa y una colitis ulcerosa no es sencillo desde el punto de vista endoscópico, primero. Y segundo, no tenerle prurito ni temor a hacer la PCR en cultivo. De hecho, no hace mucho tiempo, vos recordarás, tuvimos una situación de un paciente y le hicimos PCR en tejido, y en el tiempo bastante cortito tuvimos el diagnóstico de un Clostridium difficile en un paciente con colitis ulcerosa. Nada más, un comentario nomás. No, perfecto. Hay que tenerlo muy en cuenta. Yo ahí había mencionado que aunque el paciente tenga, y esto lo vuelvo a repetir, colitis ulcerosa conocida y estamos sospechando que es una exacerbación, no podemos bajo ningún punto de vista descartar solamente desde lo clínico que no tenga un citomegalovirus, una colitis pseudomembranosa, una colitis de origen infeccioso, y es lo primero que tenemos que hacer, hacerle cultivo, hacerle el pedido para el citomegalo, porque muchos de estos pacientes reciben inmunosupresión, y hacerle para Clostridium difficile, y una vez que los descartamos podemos, si nos da tiempo el paciente, está autorizado para iniciar el tratamiento específico de la exacerbación de la colitis ulcerosa. Pero primero, vos viste que es bastante sencillo, nosotros le escapamos un poco los endoscopistas a hacer eso, y la verdad que es sacar una muestra con un force de biopsia, una o dos muestritas, y ponerlas en un poco de solución fisiológica, no tienen que estar ni en formol, ni en bastarina, ni en nada, y en el 72 horas tenemos el resultado. La realidad también es que desde el punto de vista endoscópico es el diagnóstico diferencial, porque no todas las colitis pseudomembranosas son así, con ese tapizado como mostró Matías en la foto, y la colitis ulcerosa tampoco son las erosiones o las lesiones que vemos habitualmente. Yo te quería preguntar, Mati, si por ahí vos tenés datos nuestros, porque vos hablaste al principio del franco descenso de la mortalidad. Si bien lo mencionaste en los países desarrollados, y creo que a nosotros para eso nos falta, si nosotros tenemos algún dato nuestro acá que, digamos... Acá de Argentina yo no tengo, por lo menos no conseguí, pero el descenso de la mortalidad es global. No solo de los países, sobre todo de los países en vías de desarrollo. Por la disponibilidad a través de OMG, de planes de gobiernos, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, de sales de rehidratación oral. El key de la cuestión de todo eso, viste que yo dije, las sales de hidratación oral son el medicamento que más vidas ha salvado en el mundo. Entonces, globalmente no incluye el descenso de la mortalidad en los países del primer mundo o países industrializados, sino sobre todo en los países no industrializados. Naturalmente sigue siendo alta, pero ha disminuido. Ahora, si vos me preguntas específicamente de Argentina, no te sé, o de la zona nuestra tampoco. No lo digo por la zona nuestra, lo digo sino por la situación sanitaria actual, y esto al margen del coronavirus, para ver cómo nos está yendo a nosotros, porque últimamente venimos bastante mal con todo lo que tiene que ver con todo lo sanitario. La verdad, bueno, un poco adhiero a lo que decía Roberto, es bastante claro, sobre todo desde el punto de vista práctico, el tema de esto, porque nosotros en la consulta habitualmente vemos pacientes que nos llegan, que desde la primer consulta que se hace a veces de guardia, o que por ahí a lo mejor lo ven en algún otro colega con una diarrea aguda, que por ahí siente alguna situación de alerta, y que cuando nosotros lo vemos al otro día o a los 2 días, el paciente ya no tiene absolutamente nada, y me parece que es más que nada a veces una cuestión de manejo de criterio de acuerdo a lo que el paciente tiene, y no es necesario la consulta del especialista. Pero lo que te quería preguntar en relación a la colitis pseudomembranosa. Nosotros habitualmente, cuando pensamos en hacer una colonoscopía en un paciente que tiene una diarrea aguda o que está pasando medio de aguda crónica, que a veces es el tiempo de evolución que a veces puede tener una pseudomembranosa,
y le hacemos una endoscopía a ese paciente, a veces miramos del laboratorio, por ejemplo, algunos parámetros que nos ayudan a nosotros a saber qué tan deteriorado puede estar ese paciente nutricionalmente, que a veces tiene impacto en la evolución posterior, que es, por ejemplo, la albúmina. Nosotros a la albúmina, cuando hacemos una endoscopía y sospechamos que pueda haber algo sugestivo de una enfermedad inflamatoria, tiene su importancia, y a veces pasa también que en los pacientes donde empezamos la endoscopía y termina siendo una diarrea pseudomembranosa, por ejemplo, vemos y nos encontramos también con que es un factor de que tenga una albúmina baja. Esa situación, digamos, si uno quiere estratificar el riesgo, es decir, cómo va a evolucionar el paciente a posteriori, ¿sí? Uno mira si después tenemos el diagnóstico de una pseudomembranosa, ¿le da importancia eventualmente a tener una albúmina baja o no? Y Creo lo que sí. otro, y lo otro que te quería preguntar, por casualidad, ¿pudiste ver? Pues lo desconozco totalmente. Nosotros cuando hacemos también el estudio de lo que es una posible enfermedad inflamatoria, a veces nos alcanza, cuando no podemos hacer una colonoscopía completa por X causa, nos alcanza por ahí a lo mejor con llegar hasta el ángulo esplénico para saber si es una pancolitis, o sea, si está todo comprometido el colon. Para determinar si una colitis pseudomembranosa puede tener una evolución tórpida, ¿es necesario que le veamos todo el colon? O si yo en los primeros 20 centímetros veo que es una colitis pseudomembranosa, con eso me quedo tranquilo y lo trato igual como si fuese algo leve. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Muy probablemente el resto del intestino izquierdo esté normal, porque la patología pseudomembranosa más importante es la parte del recto. ¿Me explico? Sí. La gravedad de la colitis, perdón, respondo primero a la primera pregunta. La gravedad de la colitis pseudomembranosa no se da en relación necesariamente a la gravedad de las lesiones histológicas. Se da sobre todo, como decíamos recién, por la presencia del paciente en shock, con ilio, con megacolon. Si el paciente, como decía recién mi papá, ¿cómo se llama? Como decía recién mi papá, vos vas a traer las pseudomembranas en el colon izquierdo, y por lo tanto hacer una colonoscopía completa no te va a dar más datos, porque vos lo que necesitas saber es que tenés la sospecha de colitis pseudomembranosa para pedirle después las toxinas. Y en cuanto al tema de la albúmina, es uno de los factores de riesgo que hace, tanto en colitis pseudomembranosa como en cualquiera de estos casos de colitis infecciosa, es uno de los factores que hace que el paciente tenga más riesgo, naturalmente, porque significa que nutricionalmente está peor, tanto como si el paciente tuviese una deshidratación severa o moderada. La albúmina es uno de los factores de gravedad en pacientes con deshidratación, porque significa que de base tienen menor capacidad de respuesta para la infección, porque significa que están produciendo menos proteínas. Entonces, o que también las está perdiendo. Perdón, no te escuché. O que también las está perdiendo. No, claro. En esos casos van a ser pacientes que vamos a tener más cuidado. Si decidimos manejarlos en forma ambulatoria, seguramente los vamos a seguir con más frecuencia, y si están internados, obviamente vamos a seguir monitorizando la nutrición y el desarrollo de la enfermedad. Pero sí, no lo nombré, pero es uno de los factores naturalmente, como la función renal, como la glucemia, como los electrolitos, etc. Adriana, tenés... Ahí estoy. Dos preguntas tengo. Una es, como diabetóloga es muy común y se debate siempre sobre el rol de blastocystis hominis en los cultivos. Que si es flora habitual del paciente diabético o si hay que tratarlo. Quisiera saber qué opina la audiencia acá. Yo la verdad no, eso yo no lo sé, sinceramente no sé si alguien tiene algún dato al respecto. Yo en realidad lo que yo hago en mi práctica diaria, no tanto en los pacientes diabéticos, la verdad no recuerdo haber tenido algún dato específico en un diabético, sí en un HIV, y si eventualmente el paciente manifiesta algún tipo de sintomatología, digamos, lo trato, y si no, o sea, cursa, lo trato como una diarrea, digamos,
común y corriente, sería una diarrea aguda que autolimita, como decía Matías, con el tratamiento médico en el que iniciamos. Por más que el cultivo me venga positivo, si el paciente tiene buena evolución, no lo trato. Bien. Y la otra pregunta tiene que ver con saber si que han leído al respecto, vieron que es típico de paciente con nutrición enteral que tenga diarrea. Y normalmente uno lo que hace cuando viene la enfermera y te dice tal paciente está con diarrea es, bueno, si está a 42 mililitros, bajarle el flujo y ir viendo. ¿Esta práctica es correcta o es algo que en la residencia hemos aprendido y todos repetimos de manera errónea? No, a ver, yo también lo aprendí en la residencia, como decís vos, y nunca leí nada en contra de esa, de bajarle el flujo de la nutrición. A ver, a no ser que tengas algún otro síntoma que te sugiera que el origen de la diarrea no es la nutrición, sino que es por una infección, por ejemplo, que tenga un aspecto inflamatorio o que esté con fiebre, etc. Ahora, si vos iniciar la nutrición y empieza con diarrea, lo primero que tenés que pensar que es eso. O sea, ahí en ese contexto creo que la diarrea infecciosa es menos probable que sea el diagnóstico del paciente, y que es eso, le bajás el flujo y ves cómo sigue. Ahora, no estoy muy actualizado sobre el tema, pero si no tiene ninguna otra cosa, yo me quedaría con que es por la nutrición. Sergio. Adriana, desasname un poquito, porque no sé. A ver, blastocisti homini, yo opino exactamente igual que Marcelo, si el tratamiento jamás. No he tenido posibilidad de ver HIV con blastocisti, pero muchas veces pacientes hiperglucémicos solemos ver. ¿Y cuál es el problema? Diabetes blastocisti. No, que normalmente se lo consideraba como contaminante, pero es el día de hoy que en los congresos no se terminan de poner nunca de acuerdo en qué paciente tratar. No nos olvidemos que un paciente diabético tiene, primer causa, metformina. Si un paciente está con metformina y no se lo escaló, hay que sospechar eso. Segunda causa, diabético de más de 10 años de evolución, neuropatía. Neuropatía, o sea, diarrea del paciente ya diabético avanzado, con muy mal control metabólico, que tiene su gastroparesia y también su diarrea diabética, pero son esos pacientes que tienen 1000 complicaciones, ¿no? O sea, también suelen tener nefropatía, es muy raro que aparezca una sola complicación microangiopática. Más de una vez viene el paciente con diarrea, no es metformina, por ahí le hace el resto de los estudios de las complicaciones micro y aparece solo esa diarrea. Y a veces uno se queda con esa duda de, lo tomo como una neuropatía, que es un diagnóstico de exclusión, que no tengo un estudio específico, o le pido un cultivo. Y cuando se pide el cultivo, ¿qué te aparece? Es una gran asociación diabetes y blastocitis hominis. ¿Y cuál es el tratamiento? Y bueno, por eso pregunto, porque, a ver, de la visión de la gastroenterología, si eso, hacían algo diferente a lo que hacemos todos, que es un poco ver el riesgo-beneficio de tratarlo versus no tratarlo. Normalmente no es que sea la primer causa blastocitis, pero sí, no son pocas las veces que aparece y uno se queda con esa sensación de será un contaminante y lo tomo como tal o lo trato. Perdón, ¿y cuál es el tratamiento? Porque por ahí son generalmente antiparasitarios. Sí, o metronidazol también. O metronidazol. O con metro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto Tengo tiempo? entendido que ¿Cómo? No. Son pocos días, 3, 4 días, 5 días. No, el tiempo de tratamiento más o menos son de 7 a 14 días y eventualmente ya con un cultivo en el medio. Pero, o sea, como decía antes, o sea, tendría que revisarlo. También es cierto que hace mucho que no lo hago, pero lo he visto en pacientes HIV con clara sintomatología, inclusive con CD4 bajo. O sea que no sé si eso equivale a lo mismo que... A un avanzado. Claro, que ve Adriana en los diabéticos. La verdad no lo sé. Gracias. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que a la pregunta tuya, Adriana, y esto de la nutrición. En realidad, obviamente que el mecanismo de la diarrea no tiene absolutamente nada que ver con lo infeccioso desde ya, y que como en la mayoría de los casos el patrón de evolución de la diarrea es claramente por una cuestión osmótica, ahí lo que habría que hacer es empezar a revisar cuál es la carga osmótica que vos le estás dando con
con la alimentación, para empezar a ver, digamos, hasta dónde, cuál es la tolerancia que puede tener si es mucho lo que está recibiendo. Entonces empecé a habría que ver los componentes de la alimentación, más allá de bajarle el volumen y demás, la cantidad de carga calórica que está recibiendo para saber si uno no tiene que ir adecuando eso. Bien. Hay un dato que me parece importante también, que bien vale obviamente para cualquier diarrea, que cuando existe el evento agudo, digamos, más a nivel celular de lo que pasa en el enterocito, el ribete en cepillo, que esto es lo que aprendíamos en la época de la histología, cuando veíamos, por lo general en muchos casos está obviamente dañado y eso tiene un tiempo de recuperación, que muchas veces es el tiempo que necesita el enterocito para volver a cumplir todas sus funciones, y es muchas veces lo que nos da el tiempo que marca hasta que el paciente se empieza a recuperar. Si es algo que no tiene nada que ver con, y que muchas veces deja al paciente con síntomas después, porque hay enzimas que ayudan a metabolizar muchas cosas que están en los alimentos, que hasta que se empiezan a recuperar en ese lugar, tardan, y son los pacientes que después de una diarrea aguda quedan intolerantes muchas veces a ciertos azúcares o a ciertas cosas, y son muchas veces consultas frecuentes. Inclusive existe lo que es la disfunción post-diarrea, que son los pacientes que mejoran el cuadro agudo por el cual hacen la diarrea y se quedan con síntomas mucho tiempo después. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque son más que nada manejo de paciencia y de los síntomas. ¿Alguna otra pregunta? Matías, ¿querés cerrar tu fiestita, como dijiste el jueves pasado? No, bueno, quiero agradecerles a todos por la atención, espero que les haya sido práctico. Me parece que tenemos que prestar atención a estas cosas, porque son cosas que vemos todos los días, que las vemos en el consultorio, que nos consultan con frecuencia, y se pueden solucionar muy fácilmente, sin demasiadas complicaciones en la mayoría de los casos, teniendo en cuenta que intentando hacer bien las cosas para darle una respuesta adecuada al paciente. Así que bueno, muchas gracias. Y no sé si querés decir cuál es la próxima charla, ¿ya la tenemos programada? Sí. La próxima charla es en 15 días, es la doctora Citia Palmero. Te voy a decir exactamente el tema, porque es nódulo, diagnóstico diferencial de nódulos tiroideos. Buenísimo. Pero eso sería en 15 todos días. a la fiestita de la doctora Palmero. Exactamente. Una cosita Gracias quería a todos. decir, perdón, una cosita quería decir, porque yo tengo el chat acá, no sé si todos lo ven, pero digamos, Lucrecia Juliana puso muy buena Doc, gracias, y tuvo que salir, y Elba también, excelente, muchas gracias Doc, y Miguel Mendoza, muchas gracias, es decir, están mandando las felicitaciones por chat, entonces quería que te lleguen. Así que bueno, muchas gracias a todos. Excelente. Nos vemos. Bien, Mati. Gracias a todos. Chau, chau.